Padre, muchas darte gracias por este edificio de la Señor. Gracias porque estamos aquí en casa en muchas semanas. Por eso ponemos nuestro corazón espiritual para que tú, a través de tu palabra, nos hables. Bendícenos, Señor Dios, tu corazón, Padre, con el propósito de poder caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, como te enseñamos tu mano, dame sabiduría, Padre, para poder compartirlo correctamente. Dame de nuevo, Padre. Dame tu de palabra para poder expresar tu palabra. En el nombre de Jesús, damos las gracias. Amén. Vayamos a Mateo 25, verso 14, hermanos. Mateo 25, 14 al 30. Esta parábola enfocada en la familia es la parábola de los talentos. Talento, hoy vamos a explicar qué es un talento y cómo lo vamos a enfocar. Mateo 25, versículo 14 al 30 de Dios. Porque son palabras de Jesús. ¿Sí? Jesús está enseñando a la iglesia en aquel tiempo, a los creyentes, hoy nos enseña a nosotros. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1. Dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego, dice, se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido, dice, 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Sí? Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Dice, bien, buen siervo y fiel, dice. Igual que el primero, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Aquí vemos que los 2 primeros siervos fueron prudentes, ¿sí? Dieron fruto. ¿Sí? Aquí no vemos la cantidad, dieron fruto estos 2. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, ¿sí? Dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, ¿sí? Y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, dice, aquí está la consecuencia, debías de haber dicho, por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces dice, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, dice Jesús, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Miren, hermanos, esta parábola, ¿sí?, la vamos a enfocar en el aspecto de la familia. Tiene mucha aplicación, ¿sí? Pero hoy lo vamos a enfocar en el aspecto de la familia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una familia, ¿sí? Dios nos ha dado un talento que es muy preciado, que es la familia. ¿Qué significa talento en la Biblia? Aquí, talento significa una unidad de peso, específicamente de metales de oro o de plata, ¿sí? Aproximadamente un talento equivale a 34 kilos de oro o 34 kilos de plata, ¿sale? O sea, es mucho dinero, un talento, ¿sí? Equivale especialmente a 6,000 denarios, que equivale a 20 años. 6,000 denarios equivale a 20 años de trabajo de un de un obrero en los tiempos de Jesús. O sea, un talento equivale a 20 años de trabajo. Hay de cuenta que en ese tiempo es mucho un talento. Entonces, ese es el contexto en el tiempo de Jesús. Eran 20 años de trabajo, Él le dio una cantidad de talento. O sea, un talento es una enorme cantidad de valor, una gran responsabilidad económica confiada de su amo a sus siervos.
A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué quiere decir? Que el amo le entregó una responsabilidad, un talento, una responsabilidad económica a sus siervos. Y el amo confiaba en sus siervos. Entonces, talento espiritualmente, enfocando en el aspecto espiritual, ¿sí? En la vida cristiana, ¿sí? Que es algo que vale mucho, ¿sí? Tu familia delante de Dios vale muchísimo. ¿Sí? Sí, entonces, que Dios te ha dado tu familia con el propósito, te ha confiado, o sea, Él te ha dado esa responsabilidad, esa tarea, ¿sí? Algo muy valioso. Dios ha confiado en ti. Pero Dios te ha dado tu esposa, tus hijos, ¿sí? Te ha dado tu familia para que la multipliques. No he hablado económicamente, la vas a multiplicar espiritualmente, la vas a hacer crecer. Dios te dio a tu familia con expectativas. ¿Para qué? Para que tú sepas administrar correctamente, para que multipliques espiritualmente, ¿sí? Y un día vamos a rendir cuentas. Ese es el objetivo de parte de Dios. O sea, Dios no nos creó nada más para decir, vengo a este mundo a casarme, a tener hijos y ya, y ser feliz. No, Dios te ha dado un propósito. Te ha dado un propósito de que tú multipliques espiritualmente a tu familia. Si en dado caso, porque aquí hay muchos factores, miren, hay factores de que jóvenes que apenas están casando y no tienen hijos, tu familia es tu esposa, ¿sí? Y también, o sea, es mutuo, tanto el esposo y la esposa son una familia, ¿sí? En dado caso, si tú ya tienes hijos pequeños, ¿sí? Es tu familia, tienes niños pequeños y tú tienes que ir multiplicando. A lo mejor también hay papás que ya están mayores, que ya están grandes, que sus hijos ya no están con ellos, pero también tienen responsabilidad. ¿Sí? No crean que porque ya se fueron de casa y dices, ya se me acabó la chamba. No, incrementó el trabajo. Porque ya no solamente tienes un hijo o una hija, no, tienes un nuero o una nuera. ¿Sí? O sea, es que un yerno y una nuera. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo creció y aparte ellos van a tener hijos y pues se multiplica. Tu descendencia se multiplicó, creció. Y tú como patriarca o tú como mamá tienes responsabilidades. Si en dado caso no tienes hijos, pues esa es tu esposa, tú y tu esposo, tu familia. Y Dios quiere que ustedes crezcan. El propósito de Dios es crecer espiritualmente. Él un día va a pedir cuentas. O sea, aquí vemos que hubo 3 siervos. 2 fueron siervos sabios, ¿sí? Diligentes, quisieron crecer, y hubo uno necio, que fue uno necio malvado, que no hizo nada, que da cuenta que se la pasó en su vida no dando fruto. Okay. ¿Qué representa la parábola o el talento mejor espiritualmente? Entonces representa, ¿sí? Todo lo que Dios te ha dado, todo lo más valioso que Dios te ha dado. No estoy hablando de recursos, o sea, también de recursos, pero ahorita vamos a hablar en el enfoque del aspecto familiar. Dios te ha dado dones y talentos, ¿sí? Dones espirituales te ha dado, dice, son capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes en Cristo para la edificación de la iglesia. Dios te ha dado dones, talentos y habilidades con un propósito para la edificación de la iglesia. Sirviendo en la iglesia, unos con otros, en amor. O sea, también representa todas las oportunidades que Dios te da para poder servir, para poder enseñar, para poder evangelizar, para poder discipular, para poder ayudar a otros, para todo. O sea, Dios te ha dado a ti también oportunidad, talento espiritual para que tú la multipliques. ¿Sí? No para que te quedes con ese talento y le entierres, no. ¿Sí? Dios nos ha dado un tiempo, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? Que nosotros vivimos aquí en la tierra, por lo regular, estamos hablando tentativamente, los estadísticos son 73 años, más o menos. Es un tiempo que nosotros aproximadamente vivimos aquí en la tierra. Otros viven más, otros viven menos, pero es una estadística, entre 73 y 77 años es lo que uno vive aquí en la tierra. ¿Sí? Ok, ese es un tiempo aquí en la tierra. ¿Sí? Y ese tiempo, tú como hombre, como mujer, como hijo, como esposo, como esposa, tienes que saberlo administrar correctamente. No estás aquí en la tierra para mal administrar tu tiempo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, versículo 1, lo puedes leer tú en tu casa. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura.
Y todo lo que se quiere, perdón, y todo lo que se quiere debajo del cielo, o sea, todo lo que está debajo del tiene su hora. Todo, todo. O sea, hay un tiempo específico. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para estudiar, tiempo para trabajar. Tiempo para casarte, tiempo para, pues, ya se van, ¿no? O sea, los esposos luego crecen y después mueren. Entonces, hay tiempo para todo. Hay tiempo para criar, hay tiempo para reír, hay tiempo para gozar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Pero ese tiempo tenemos que ser sabios como lo administramos. ¿Cómo administras tú tu tiempo? O sea, hay un tiempo debajo del cielo, ¿sí? Y ese tiempo, dice tú, como nosotros, como creyentes, estamos hablando a cristianos, familias cristianas, ¿sí? Debemos de priorizar a Dios. Ese tiempo, lo más importante en tu vida es Dios. Que tú como creyente, como esposo, como esposa, como hijo, y ellos forman una familia, el tiempo debemos administrarlo y debemos de priorizar a Dios. ¿Sí? Estos, en la parábola de talentos dice que habían 3 siervos, 2 tenían tiempo, y ese tiempo administraron, hicieron, deshacieron, pero aprovecharon bien el tiempo. Tú como papá, o tú como familia, como congregante, tienes que aprovechar el tiempo. El tiempo que Dios te ha dado aquí en la tierra no es para que lo malgastes, es para que aprendas a ser sabio y prudente. Y debemos de priorizar en poner en primer lugar a Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar, crecer espiritualmente. Ese es el propósito de parte de Dios. Dios nos ha dado esos recursos, también nos ha dado recursos tanto materiales, también no materiales. ¿Para qué? Para que lo administremos sabiamente, para que tú seas fiel. ¿Sí? Entonces, entendiendo esta parábola en la familia, el mensaje que Jesús está diciendo es: todo lo que recibes de parte de Dios, ¿sí? Todo lo que recibes, ¿sí? Tiempo, tu familia, tus recursos, todo, lo recibes de parte de Dios. Y nos encomienda a nosotros, ¿sí? Que todo eso lo que nosotros hagamos, o todo lo que tú tienes, sea sagrado y debes de ponerlo en el reino de Dios. O sea que todo lo que tú tienes que servir en el reino de Dios, es para el reino de Dios. El reino de Dios significa el señorío de Dios aquí en la tierra, en tu hogar. Les explico, poquito nada más para poder entender qué es el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es todo lo que Él ha establecido espiritualmente para que el ser humano pueda vivir bajo su reino. Explico. Nosotros vivimos en México y tenemos un reino, un señorío, tenemos una gobernante general, ¿sí? Que se llama la presidenta. Nosotros estamos bajo ese régimen, ese reino aquí en México. Estamos en su reino. Ella pone los mandatos, ella pone los estatutos, ella pone las reglas y estamos en su reino. Okay. Dios, que es espiritual, ¿sí? Todo lo que tú tienes, tanto dones, talentos, recursos, tiempos, tu familia, todo lo que tú recibes de parte de Dios es una encomienda sagrada de parte de Dios que tú tienes que ponerlo bajo su reino. ¿Entendió? Todo. No bajo tus pensamientos, es bajo su señorío, su autoridad, con el propósito de poder administrarlo correctamente. Ese es el propósito de esta parábola. ¿Cómo aplicamos ese talento a la familia? Nosotros, ¿sí? Venimos de una familia. Y el enfoque lo vamos a poner en el enfoque familiar. Entonces, el talento representa a tu familia. Tu familia primaria, que es tu papá, bueno, que eres tú, si eres esposo o esposa, y tus hijos, tu familia, ese es tu talento. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con el talento que Dios te ha dado? Todos pertenecemos a una familia y estamos bajo una familia. Entonces,
Dios nos ha dado un encargo muy valioso, que vale mucho, que no es tuyo. Ahorita vamos a explicar por qué no es tuyo. Es delegado de parte de Dios. Porque es que mi esposa es mis hijos, no. Es una encomienda delegada. Así como el Señor dice, el dueño le dio a sus siervos y les delegó una cantidad de talento. Asimismo, Dios nos ha delegado a nuestra familia. No es tu familia, es de Dios. Te la doy a ti para que tú sepas administrarlo correctamente. Y para Dios, tu familia es sagrada. Para Dios, tú eres sagrado. Yo te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo con el talento que es tu familia que Dios te ha dado? ¿Lo estás trabajando? ¿Lo estás multiplicando? ¿O estás siendo negligente? ¿Lo estás enterrando? No asumiendo tu responsabilidad. Entonces, el talento representa tu hogar. El talento representa tu cónyuge, tu esposo. El talento representa a tus hijos. El talento representa tu rol como padre, tu rol como madre y tu rol como hijo. Ese es el talento, ¿sí? Son un talento celestial confiados por Dios para cada uno de nosotros. Tampoco se escapan los hijos, ¿eh? Los hijos también tienen un rol específico. Dice la palabra de Dios que Dios le dio 5 talentos, 2 talentos y 1 talento conforme ¿qué? A su capacidad. ¿Por qué la familia es un talento o es el talento más valioso, más preciado para Dios? ¿Por qué? Sencillamente porque Dios creó la familia. Miren, la familia fue creada antes de que venga Satanás. Fue creada antes que entrara el pecado a este mundo. Tú puedes leer Génesis, que es el inicio. En Génesis 1 y 2, Dios creó a la familia. En Génesis 3, entró el pecado a este mundo. Entonces, Dios creó a la familia con un propósito, no para vivir en pecado. Satanás sabe el propósito de parte de Dios y lo que ha hecho, y es desde que entró el pecado al mundo hasta la actualidad, ha querido dañar la creación más valiosa de parte de Dios, que es tu familia. Él lo sabe. Por eso, hoy, Él ha atacado a la sociedad, ha atacado a la familia. Y déjenme decirles, hermanos, está atacando a tu familia. Ese diablo, que es Satanás, está como león rugiente, buscando a quien devorar, al más débil. ¿Sí? Entonces, la familia es el talento más valioso para Dios, porque fue creada por Dios antes del pecado. Y el plan original de Dios tenía un propósito. Génesis 1, versículos 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó a la familia. Aquí está, varón y hembra, y los puso ¿para qué? Para que fructifiquen y multiplíquense. Fructificad espiritualmente. Génesis 2, versículo 18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En Génesis 1 y Génesis 2, sí que vemos en estos versículos, vemos que Dios creó a la familia. Ok, por eso es lo más valioso para Dios. Nosotros como seres humanos somos la máxima creación de Dios. Nos dio la capacidad de pensar, de razonar y de decidir. Tú decides, tú tienes una voluntad, tú decides. En estos versículos Dios diseña la familia y tiene propósito divino. Satanás vino a destruir ese propósito de Dios. Y tú puedes leer Génesis 3. Y en Génesis 3 entró el pecado al mundo. ¿Por qué la familia es un talento muy valioso?
Porque refleja la relación entre Cristo y la iglesia. Repito, refleja la relación entre Cristo y su iglesia. El matrimonio es una representación viva del amor sacrificial y redentor de Dios. O sea, tu matrimonio, ¿sí? representa ese amor de parte de Dios con nosotros. Ese amor representa, ese amor redentor. Entonces, redentor es que vino a perdonarnos, vino a salvarnos. Él entregó su vida por nosotros. Entonces, Efesios 5, versículo 25 al 32, nueva traducción viviente. Yo quiero que abras tus oídos espirituales. Efesios 5, versículo 25. Miren, jóvenes, aquí hay varios jóvenes. Los jóvenes a lo mejor no están casados, son hijos. Pero un día se van a casar. Entonces tú tienes que saber esto. Que Dios te dio o te va a dar una familia y tú tienes que ser sabio. Tomar buenas decisiones. Miren, Efesios 5, versículo 25 dice, para los maridos, ¿para quién? Los maridos, nueva traducción viviente. Para los esposos, para las cabezas del hogar. Eso significa ama o ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Dice, Él entregó su vida por ella. Tú mismo, o sea, este es un reflejo, es una relación entre Cristo y la iglesia, por eso refleja la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio, la familia, refleja a Cristo. Los maridos tienen que amar a sus esposas y se tienen que entregar, así como Jesús entregó por su iglesia, Él entregó su vida por ella, Él entregó su vida por ella. Y Dios dice, tu marido tienes que amar y entregarte por tu familia. A fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea, tú tienes el propósito para el esposo, para el marido, es hacerla santa, la vas a limpiar mediante la purificación de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Dice, lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, varón. Tú tienes que presentar a tu familia que tú tienes, así como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin ningún defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como amó a su propio cuerpo, pues un hombre que no ama a su esposa, en realidad demuestra que no se ama a sí mismo. Si tú no amas a tu esposa, no te amas a ti mismo, porque estás dañando a ti mismo. Nadie, versículo 29, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por su iglesia. El trabajo del marido es cuidar a su familia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Versículo 31, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos se convierten en uno solo. Versículo 32. Eso es un gran misterio, es una gran responsabilidad, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Hermanos, varones, tu familia refleja la relación entre Cristo y la iglesia. Tú reflejas la relación, ¿sí? Tu matrimonio representa ese amor sacrificial por tu familia. La familia es un talento muy valioso porque es el primer lugar donde se forma el carácter y se transmite la fe. Ahí es donde el papá y la mamá transmiten la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder edificar, para poder hacerle pura, santa, sin mancha, sin pecado, sin arruga. Porque un día vamos a dar cuentas. ¿Qué estás haciendo con ese talento que Dios te ha dado? Todos venimos de una familia. Todos somos padres o somos hijos. Y tenemos una familia. Satanás sabe eso. Por eso viene con todo, con nuestros hijos, con los más pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes, hasta con los adultos. Él arrasa con todo. ¿Por qué? Porque sabe que al destruir la familia destruye el propósito de Dios. Pero Dios te ha dado un talento que es tu familia, que tú tienes que cuidarlo bien, saberlo administrar, amarlo y corregirlo con amor. En la familia
se forma el carácter y se transmite la fe. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Primeramente en tu corazón, y tú, versículo 7, se la vas a repetir a tus hijos. O sea, la palabra repetir viene de instruir constantemente. Se las hace a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Instruir, la vas a repetir. ¿Qué le vas a repetir? Ama al Señor Dios con todo tu corazón. Salmo 78, versículo 4. Salmo 78, versículo 4, nueva traducción viviente. Este salmo lo escribió Asaf. Y lo puedes leer. Dice, no les ocultarás estas verdades a tus hijos. ¿Cuáles verdades? La palabra de Dios. No se la vas a ocultar. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. O sea, nosotros como padres tenemos que transmitir, enseñar, le tenemos que contar la gloriosa obra del Señor. ¿Qué hizo? Vino a ser Jesús aquí en la tierra. Y de su poder y sus imponentes maravillas. No se la vas a ocultar, se le tienes que instruir, le tienes que enseñar. Y es ahí donde tú compartes la fe. La familia es el primer centro de discipulado. Tú tienes que enseñar a tu hijo. Es el primer paso de formación espiritual. ¿Eres tú, papá? ¿Eres tu mamá? Dios les ha delegado talento, que es tu familia, con el propósito para multiplicarlo espiritualmente. ¿Y qué estás haciendo con ese talento? Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios. Es un regalo, herencia es un regalo. Dios te ha dado un regalo que son tus hijos. La familia es una responsabilidad asignada o delegada. Los padres, Efesios 6, versículo 4. ¿Qué significa responsabilidad asignada o asignada? Es una tarea o función o deber específico que ha sido entregado por alguien con autoridad, en este caso es Dios, a una persona que eres tú. Y lo ha entregado con un propósito, que seas fiel y que multipliques, que lo hagas crecer espiritualmente. No has venido aquí a la tierra a ser hijos, porque muchas personas tienen hijos y los dejan ahí y se llenan de hijos. No, hay un propósito. Tu propósito como padre y como madre es instruir, enseñarles, ¿sí? Efesios 6, versículo 4 dice, en Nueva Traducción Vivientes, dice aquí esta palabra, padres, y está hablando al patriarca. No está hablando a los padres. Aquí en el contexto es el patriarca, el papá. Dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. No, más bien, críalos con la disciplina e instrucción, que es amonestación que proviene del Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Papá, tú tienes un rol que es guiar, proteger, enseñar, orar, corregir a tus hijos. El padre, la madre y los hijos tienen responsabilidades. Cada quien según su capacidad. A uno le dio 5, a otros 2 y a otro 1. Dios nos ha confiado un talento muy valioso. Esa es tu familia. Y ese talento no es tuyo. Si te das cuenta que en la parábola dice que Dios, que el amo vino a pedir cuenta. Después de mucho tiempo vino a pedir cuenta. A ver, ¿qué hicieron con ese talento? Un día vamos a dar cuentas de tu familia. De todo lo que tú has estado aquí en la tierra, vas a dar cuentas. Mientras más rápido entiendas y corrijas, es mejor. Tu familia no es tuya, es de Dios.
El propósito nos lo ha mandado para poder cuidar, edificar y multiplicar espiritualmente. Un día daremos cuentas. No importa si tus hijos son pequeños, no importa si tus hijos ya fueron grandes y están fuera de tu casa, tu responsabilidad no ha terminado, sigues teniendo tarea. ¿Sí? Muchas veces, ¿sí? los padres, ya que los padres, mejor dicho, sale el hijo de casa, ¿sí? No nos podemos meter en su familia, en su vida, no. No podemos, ya la responsabilidad cambia, eso es antes de que salga de casa. Antes de que salga de casa lo instruye, los guía, los enseña, los corriges, lo orientas. Pero ya cuando sale de casa, el trabajo es diferente. No vas a estar de metiche en su relación. Para que no lo malentiendas. No se trata de que te metas y tú pongas orden. ¿Y por qué no trabajas? ¿Y por qué no haces lo que...? No. Vas a tú instruir diferente, en amor. Vas a guiar. Vas a ser sabio y prudentes, así como un francotirador está de lejos y un francotirador nomás tiene un tiro para matar a su presa de 200, 300 o 500 metros de largo. El francotirador está de lejos, analizando, y nomás tiene un tiro. Y con ese tiene. Hablándolo espiritualmente, los padres estamos viendo a nuestros hijos ya casados que tienen dificultades, que tienen problemas en el hogar. Tú nada más agarras sabiamente y le dices, aquí viene, esto tienes que hacer, aquí está el fundamento. No te vas a meter. Los padres que sus hijos ya están grandes y se casaron, tienen que ser como los francotiradores, sabios. Porque si saben que nomás tienen un tiro, nada más estar ahí, aquí y acá. No, con diligencia, en oración. Tienes que estar en oración, orando por ellos. Así como Job oraba por sus hijos. Cuando sus hijos se portaban mal, hacían fiestas y banquetes. ¿Sí se acuerdan? Job oraba por sus hijos. Si tus hijos ya se fueron del hogar, ora por ellos. Y cuando tú te haya una reunión familiar, sé sabio. Nada más tienes una palabra y así, ¡zas! ¿Ya? Y lo dejas y te sales. Y viene otra situación familiar y otra reunión familiar y nuevamente, ¡zas! Y ya, te sales. Ser sabios y en oración. La familia es un talento entregado por Dios. Mateo 25, versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y esta palabra bienes significa propiedades, recursos, pertenencias o valor. Okay. En el aspecto familiar, Dios te ha dado tu matrimonio, te ha dado tu hogar, te ha dado tus hijos, te ha dado un tiempo y te ha dado oportunidades para que seas sabio. No, tu familia no es casualidad, ¿sí? Tu familia tiene un propósito divino, porque ha sido creada por Dios y Dios va a pedir cuentas. Tu familia te fue entregada conforme al propósito de Dios, ¿sí? Y tu trabajo es hacerlos crecer espiritualmente. No es pasar el tiempo. Miren, Noé fue un hombre sabio, fue un hombre justo, que salvó a su familia por ser diligente. Él escuchó la voz de Dios. Génesis 7, versículo 1, nueva traducción viviente, dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor, o sea, quien es Jehová, Dios, le dijo a Noé, entra en la barca con tu familia, porque puedo ver, Dios puede ver, dice, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Y por esa sencilla razón que Noé fue justo, salvó a su familia. Y es así, hermano, un justo. Nada más porque Noé fue sabio, escuchó la voz de Dios, él halló gracia ante los ojos de Dios y salvó su familia. Otro hombre en el Nuevo Testamento
también fue sabio. Era un trabajador de la cárcel. Y ese hombre fue transformado su corazón y llevó la salvación a su casa. Hechos 16, versículo 31, nueva traducción viviente, dice, al 34, Hechos 16, 31, dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Aquí Pablo y Silas estaban ministrando a este carcelero de Filipo que no dice su nombre. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Y dice la palabra de Dios, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa, aún a esa hora de la noche. El carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto a él como a los de su casa se alegraron porque habían creído en Dios. ¿Qué tuvo que hacer el carcelero? Creer en Dios, creer en Jesús. Y este carcelero, como creyó en Jesús, trajo la salvación a su casa. Es igual que Noé. Tú como padre tienes mucha responsabilidad. Tu familia puede escuchar si tú eres diligente. Cuando un padre se entrega a Dios, se entrega a Cristo, cambia su vida. O en dado caso hay varones que están buscando con quién casarse, un varón que se entrega a Dios, que transforma su vida, corrige, pone orden en su vida y cambia, va a traer la salvación a su casa. El Padre entrega su vida y trae la salvación. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo estás tratando el talento o ese tesoro que Dios te ha encomendado, que es muy valioso? No me respondas. Analiza. ¿Qué cosas tienes que cambiar? ¿Qué cosas tienes que corregir? ¿Qué cosas tienes que reflexionar? Hablar con el Señor. A lo mejor tú estás así, es que no sé, pues estoy tan desordenado que no sé por dónde empezar. Pero el primer paso es reconocer. Para poder cambiar, el primer paso es reconocer que no eres apto. ¿Qué dices? ¿Te sientes incapaz? ¿Qué? Señor, reconozco que no sé cómo hacerle. Necesito tu ayuda y tu dirección para cambiar. Entonces, como eres humilde, estás siendo humilde con Dios y Dios te conoce, y Dios te empieza a guiar. Te empieza a guiar. Hermano, el primer paso para cambiar es reconocer. Un adicto a la pornografía, al alcohol o a la droga no va a cambiar si no reconoce que es adicto, si no reconoce que tiene un problema. Un papá, un padre, si no reconoce, no va a poder cambiar. El primer paso es aprender a reconocer. Un hijo, una esposa, un hijo que está luchando, el primer paso es reconocer, me estoy equivocando. El segundo paso es pedir la ayuda al Señor. Señor, guíame. Como les decía, hermanos, cada miembro en el hogar tiene una responsabilidad específica. Mateo 25, versículo 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Aquí la palabra capacidad viene del griego que significa fuerza o habilidad. A cada uno le dio su capacidad, con su fuerza o habilidad, dada por Dios.
sea, pero todos tienen talentos. Los hijos tienen, la esposa tiene, el papá tienen, cada uno conforme a su tienen talento. O sea, les dio. Para que no digan los hijos es que yo soy hijo y no tengo responsabilidad. No, tienes responsabilidad. Porque tú tienes una capacidad, conforme a su capacidad. A lo mejor no eres tú ahorita el padre o la madre, pero un día vas a ser cuando tú te cases. Pero tienes responsabilidad. Habilidades, fuerza, dada por Dios. Ok. Me enfoco en el padre. El padre, sí, tiene la responsabilidad específica de parte de Dios de guiar, proteger, enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa. Guiar espiritualmente, es el sacerdote de su casa, ¿sí? Es el que guía con la palabra de Dios, protector, maestro de la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad del papá. Guía espiritual. Efesios 6, versículo 4, lo acabamos de leer. Y vosotros padres, papá, patriarca, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos. Dice, en disciplina y amonestación. Aquí la palabra criar, o críalos, que significa, viene de la palabra criar, significa nutrir o formar. Entonces tú, papá, tienes que nutrir espiritualmente, tienes que formar espiritualmente a tus hijos. En disciplina y amonestación habla de formar el carácter a través de la palabra de Dios. O sea, tú agarras la palabra de Dios y vas a nutrir y vas a formar a tus hijos con la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad del papá. Papá, tienes la responsabilidad de proteger a tu familia. Es tu responsabilidad. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa. Y ese es el papá. Tienes que aprender a gobernar, a gobernar de una manera sabia, que gobierne bien su casa. Y aquí dice cómo, que tengan a sus hijos en sujeción y en honestidad, con toda honestidad. Aquí la palabra sujeción, o sea, tú tienes que gobernar, guiar a tus hijos para que estén sujetos, que quiere decir en obediencia y someterse a las instrucciones que tú le estás dando, conforme a la palabra de Dios, no a tus pensamientos. Tus pensamientos no edifican, tus pensamientos destruyen. Porque nuestros pensamientos que no están conforme a la palabra de Dios son emociones, son pensamientos, y que así me crió mi papá, así me crió mi abuelito, y deshacemos la familia. No. Tú tienes que gobernar bien tu casa conforme a los principios de la palabra de Dios, que tengan sus hijos con sujeción, en obediencia y sometimiento conforme a la palabra de Dios. Y hay un principio, tú lo puedes leer en Hechos. El principio es, todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Si un papá o una mamá va en contra de la palabra de Dios, ahí sí dice, ¿sabes qué? No, aquí no. O sea, tiene que ir conforme, porque hermanos, yo he visto de reportajes de cómo mamás exigen a sus hijas a tener relaciones sexuales con otros hombres. Yo tengo una pregunta, ¿va conforme a la voluntad de Dios? ¿Ahí tienes que ser obediente? No. O a sus hijos, el papá manda a sus hijos a vender cosas que no son indebidas, pero tengo que obedecer a mi papá. No. Todo conforme al propósito de Dios, conforme a su plan, a su palabra. Entonces, el papá tiene que gobernar bien su casa y que sus hijos tengan sujeción conforme con toda honestidad. Y aquí habla la palabra honestidad, todo lo que es lo correcto. El padre es llamado a cuidar a su casa como... Haz de cuenta que, hermanos, tu casa es un pedacito de cielo. Tu casa es una iglesia chiquita, donde tú eres el pastor, papá, y empiezas a guiar a tu familia. El papá transmite la palabra de Dios. La palabra repetirás en Deuteronomio 6, que lo acabamos de leer, la repetirás a tus hijos. La palabra repetir dice, habla de inculcar, habla de afilar. Vas a afilar
Dice aquí, habla de agudo, de aguzar, de punzar, de repetir. O sea, tú, de repetir, ¿qué quiere decir? Vas a agarrar la palabra de Dios y se la vas a punzar, o sea, se la vas a que pueda entender. Porque muchas veces los hijos no entienden. Entonces, dice afilar, afilar es sacar filo, agudo, aguzar, punzar o repetir. Miren, hermanos, o sea, al repetir, ¿qué pasa cuando tú clavas un clavo en la pared? Agarras, está el clavo, ¿sí? Y tú vas a repetir. Entonces el clavo se va a meter. Y después se lo vas a repetir. El clavito va a entrar más adentro. Y mientras más claves, ese clavo va a entrar más profundamente. Por eso aquí dice de repetir, punzar, de aguzar. Cada vez que tú a tu hijo le repitas la palabra y va a entrar profundamente y vas a romper. O sea, esa semilla va a ser, o sea, tiene que romperse. Cuando una plantita, o sea, yo recuerdo, y se lo enseñé a mi hija, o sea, un frijol, una semilla de frijol, es dura, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué necesita esa semillita que es dura para que pueda salir una plantita? Necesita el agua. Y el agua, tú le pones, haz esta escena con tus hijos. Hazlo. Yo lo hice con mi hija, la más pequeña. Se quedó asombrada. Agarras un frijolito, lo pones un algodón y lo pones ahí y nada más le vas a echar agua. Y el agua va a hacer que ese frijolito crezca una plantita. Así es. Sale vida de algo que está duro, muerto. O se puede decir que duro sale vida. La palabra de Dios es así. A través, el corazón de tu hijo está duro. La semilla está dura. La palabra de Dios la vas a regar. La palabra de Dios la vas a repetir. La vas a repetir hasta que se rompa el corazón y pueda generar vida. Hazlo con un frijolito, hazlo con lentejas, con lo que tú quieras, pero hazlo. Le voy a decir, mira, hijo, hija, vamos a echar la agüita. El agua representa la palabra de Dios y va a generar vida. Solo la palabra de Dios puede generar vida en tu hijo, en tu hija o en cualquier persona. Por eso la palabra de Dios tiene poder para transformar. Cuando nosotros guiamos, ¿sí? Vienen las personas, los hermanos y preguntan y guían. Nosotros no guiamos con nuestros pensamientos. Jamás. O con nuestras emociones, no. Guiamos con la palabra de Dios porque la palabra de Dios va a hacer que pueda crecer. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y te guía a la verdad. Entonces, tu papá, aquí dice en Deuteronomio 6 y 7, la repetirás a tus hijos. Todos los días. Y va a llegar un día en que va a surgir efecto. Va a salir una vida espiritual ahí. El Padre es el maestro de la Biblia. ¿Qué le vas a enseñar? Deuteronomio 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la responsabilidad del papá. El papá protege como sacerdote, así como Job 1, versículo 5. Job se levantaba de mañana y ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos. El padre intercede por sus hijos. Hay mucho más responsabilidad del papá. Pero ahora vamos con la mamá, porque se me acaba el tiempo, hermanos. La mamá tiene la responsabilidad de edificar, de nutrir, de sostener emocionalmente
y espiritualmente tu hogar. Vayamos a Proverbios 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos las derriba. Aquí habla de edificar el hogar, habla de transmitir también la fe, habla de un modelo de ser piadosos, habla de un modelo espiritual. Edificar significa construir, significa formar, establecer o edificar. Significa literalmente o figurativamente levantar o restaurar o reparar. Miren, nosotros aquí estamos trabajando en la iglesia. Primero empezamos con esto de aquí, la parte de aquí abajo, porque tú pasabas y se escuchaba. Ahorita tuvimos que cambiar esto. Y vamos a cambiar la parte de atrás. Estamos cambiando, estamos haciendo reparaciones, cambios. Estamos construyendo. Sí, estamos restaurando. Una mamá construye. Una mamá restaura. Una mamá repara a su hijo, a su hija. La mamá sabia es ejemplo con su vida. Toma buenas decisiones. Construye con la palabra, no con sus emociones. ¿Cómo una mujer construye su hogar? Con las palabras. La blanda respuesta calma la ira. Habla la mamá. La mamá habla para poder construir, para poder levantar, para poder restaurar. Si su hijo tiene situaciones en la escuela, con sus amigos, tiene problemas, la mamá está ahí. Hay una responsabilidad. La mamá construye. Si el niño tiene situaciones, ahí está, la mamá está ahí. Edifica. Cuando corrige a sus hijos, le habla a sus hijos, pero también le informa a su esposo. ¿Sabes qué? Pasó esto, pasó el otro. Y entre los dos, porque la esposa está trabajando, llega el esposo y empieza también a instruir. Y trabajan en equipo. La mujer sabia está en oración. Así como Ana, la mamá de Samuel, estaba en oración antes de que Samuel naciera y después que Samuel nació. Estaba en oración. Ora por su esposo, ora por sus hijos, ora por el trabajo, empieza. ¿Sabes qué, hijos? Vamos a orar por su papá. Vamos a orar por el trabajo de su papá. Así está, es una mujer sabia, en constante oración en todo. Una mamá sabia trae protección espiritual y dirección de parte de Dios a su hogar. Utilice la Biblia para enseñar espiritualmente. En lugar de andarse quejando, con su esposo mantiene la paz. ¿Sabes qué? No, mantiene la paz. Porque la mujer es bien fácil para poder criticar o juzgar y recordar todo el pasado. No. La mujer sabia, dice en Proverbios 31, versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe del porvenir. Fuerza y honor son su vestidura. Da estabilidad emocional a los hijos. Habla de una manera a su esposo. Miren, hermano, nosotros los padres tenemos mucha responsabilidad y pasamos muchas situaciones en el trabajo. Problemas con los jefes, problemas con nuestros jefes, problemas, diversos problemas con los clientes, vienen muchas situaciones. La esposa sabia viene y empieza a levantar a su esposo. Tú puedes. Se le gana. Da reportes y empieza a levantar porque construye. Empieza a construir, a levantar a su esposo, a sus hijos. Enseña la palabra de Dios también. Sirve a su hogar.
la comida, el alimento, con alegría, no con quejarse. ¿Cómo la derriba? Con críticas. Críticas constantes con su esposo. Y tú esto, y tú el otro. No, una mujer sabia tiene que ser sabia, tiene que edificar, construir. No criticar, porque la verdad que muchas veces es fácil criticar a los demás, mayormente al esposo. Y cuando tú criticas, destruyes. Estás derribando. Cuando gritas, destruyes. Cuando se queja de todo, destruyes. Cuando no ora, destruye. Miren lo que dice Proverbios 21, versículo 9. Es mejor vivir en un rencor del terrado. Es mejor vivir en un rencor del terrado que con una mujer rencillosa que critica, grita, se queja de todo, no ora. Aguas, hermana. Las hermanas se dicen, es que somos el reflejo del esposo. Sí, cierto. Es que somos así porque somos el reflejo. Y sí tienes razón. Pero hay que ser sabia. Señor, ¿qué me está pasando? Y en amor cambia. Sí, a lo mejor eres el reflejo porque la mujer es el reflejo del varón. Un día el pastor Chuy me dijo, mira Samuel, mucha gente viene aquí a platicar conmigo, esposos. Y aquí vienen y platican y todo lo demás. Y el esposo, pues ya ves, no, empieza a hablar y todo lo demás. Y saca lo mejor y le cuenta y todo lo mejor. Mira, yo nada más veo a la mujer. Veo a la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa es el reflejo del esposo. Y con eso me doy cuenta cómo está el hogar. Es un principio que me enseñó hace muchos años. Y lo aplico constantemente aquí en la iglesia. Veo a la esposa y veo el reflejo. Porque es el reflejo. Y yo me doy cuenta cómo están los esposos. Hay mucho por cambiar, hermanos. ¿Cuál es el propósito? De cuidar el talento, de hacer crecer el talento. Ese es el propósito. El propósito no es agarrar y criticar o juzgar, y no, porque eso no es mi trabajo. Mi trabajo es construir, edificar, enseñar. ¿Para qué? Para poder cambiar lo que está mal. Dios lo ha hecho conmigo, lo sigue haciendo conmigo. No soy perfecto, pero lo sigue haciendo conmigo. Y el propósito es ese. Segundo de Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, habla de Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, el apóstol Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Pablo le está diciendo a Timoteo que tu fe no es fingida. Primeramente esa fe fue transmitida por tu abuela, la abuela Loida, la transmitió a su mamá, a su madre Eunice, y su mamá y Loida lo transmitieron a Timoteo. Es la fe. Y aquí dice que en este versículo habla que el ejemplo de fe viva es la mamá. Fe es confianza en Dios. La madre la transmite esa fe con un testimonio diario de confiando en Dios todo. ¿Sabes qué, hijo? Pasó esta situación. Ok. Hay un propósito de parte de Dios, hay que confiar en Dios. Y ahí está, transmitiendo la fe, construyendo.
Proverbios 31, versículo 26 al 28. La mamá como consejera, formadora de carácter, cuando habla dice, sus palabras son sabias. Una mamá, esto es la nueva traducción viviente. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad, no gritando, con amor. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Está atenta. Pasa esto con el hijo, pasa esto con el esposo, está atenta. Esa es la mujer sabia. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Es diligente, o sea, no es perezosa, es diligente. Sus hijos se levantan y la bendicen y su marido la alaba. Esa es una mujer que va construyendo. Forma el corazón de sus hijos, trae estabilidad emocional, está al pendiente de su hogar. ¿Qué le pasó al hijo o a la niña en la escuela? ¿Qué es? Está al pendiente. No es de criar, ahí están mis hijos y ya. Tito 2, versículo 4 y 5 dice, Tito 2, 4 y 5. Aquí hablo de las mujeres mayores. A lo mejor que sus hijos o sus hijas ya no están con ustedes. Dice Tito 2:4, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Tienen que instruir sabiamente. Vas a amar a tu esposo. No te va a decir, vas a agarrar y le vas a decir en contra de tu esposo. No, vas a amar a tu esposo, vas a amar a tus hijos. Pero eso habla a las ancianas. A lo mejor tu hija ya se fue o a lo mejor está tu nuera. Pues tienes que instruir. No se acaba la tarea. Si tus hijos ya se fueron, tienes tarea, más tarea. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes, a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras. Y tienen que enseñar a esas mujeres más jóvenes a que sean sabias, a que sean prudentes, a que sean puras, a que se, ok, habla de pureza, a trabajar en su hogar. A hacerlo el bien, a someterse a su esposo. Es que yo no me quiero someter, y ese es un problema bien grave en la familia, hermanos. Cuando la esposa no se somete al esposo es gravísimo. Porque cuando la esposa no se somete al esposo, entonces dice, dice, el sometimiento habla de deshonra. Bueno, son otros temas que Dios me estaba hablando que en su momento lo voy a predicar. Es que yo no me someto a mi esposo porque mi esposo no se somete a Dios. Y pones tus pensamientos. No, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú te sometas. Y con tu sometimiento, con ser sabia, ser prudente, hablar bien, con honestidad, no confrontar, no gritar. Tu esposo se va a dar cuenta y dice, caray, ¿qué le pasó a mi esposa? Y va a cambiar. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? La esposa no se somete al esposo y empieza, no, y que yo creo esto, y ya saca sus emociones y se genera un desorden. Hermanos, no somos machistas, se lo digo de todo corazón. No estoy hablando de machismo, no. Muchos de los problemas en el hogar es porque la esposa no se somete al esposo. La esposa tiene que someterse al esposo en amor. Y tú puedes leer en Corintios. Oye, ¿cómo es que mi esposo no es cristiano? Pero ¿qué dice la Biblia? Pues aquí está, la Biblia dice esto. Está en Corintios. Está en Pedro. Mira, tienes que hacer esto. Ya, y cambia. Pero ¿qué pasa? Como se quedan con esos pensamientos, no reciben instrucción y anteponen sus pensamientos. No, pues yo no me someto. Y hacen un desorden. La madre sostiene, guía, da ejemplo de ternura, de amor, construye, es paciente. Hijos, ustedes son llamados a obedecer y honrar a sus padres. A obedecer y honrar a sus padres. Seguir el ejemplo de fe.
de sus padres. Porque muchos hijos no siguen el ejemplo. Pero tú tienes que seguir el ejemplo de fe de tus padres. El hijo tiene que responder a la formación con obediencia de su papá y de su mamá. Tiene que responder con respeto, crecer en su fe. Esa es la responsabilidad del hijo. Efesios 6, versículo 1 dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia a los padres es la expresión de obediencia a Dios. ¿Vas a obedecer a tus padres? Obedeces a Dios. No solamente es obedecer, es honrar. Éxodo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Y honrar significa respetar, agradecer, valorar y cuidar. Es honrar. Tienes que respetar, hablarles con respeto a tus padres, no gritándoles. Ser agradecido. Porque aquí se confunde. Honrar significa respetar. Valorar. Y también significa cuidar. El hijo escucha la corrección del padre. Proverbios 1, versículo 8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, pon atención, lo vas a oír, pero lo vas a bajar a tu corazón para obedecer la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre. Pero muchos hijos no obedecen. El hijo sabio, la hija sabia, escucha con atención la instrucción de su papá, la instrucción de su mamá. El hijo necio o la hija necia la ignora. El hijo sigue el ejemplo de fe de sus padres. Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, dice, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guárdalas, mis mandatos, en tu corazón. Y si lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Esto es la Nueva Traducción Viviente. El hijo sigue la fe de su papá y de su mamá. Él es fiel, guardando en su corazón lo aprendido y lo practica. Este es el modelo. Es el talento que Dios les ha dado a la familia. A unos 5, a otros 2 y a otros 1, conforme a su capacidad. Y un día vamos a dar cuentas. Vamos a responder delante del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo con ese talento que Dios nos ha dado, nos ha delegado? En la palabra de Dios hay un ejemplo de familia. Dice la palabra de Dios en Josué 24, versículos 14 y 15. Es un ejemplo, la familia de Josué es un ejemplo en el cual nosotros debemos de seguir. Josué 24, versículo 14, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, dice, teme al Señor y sírvele con todo tu corazón. Josué está dando instrucciones al pueblo de Israel. Y le está diciendo: por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa afuera, dice, para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían en el otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Sirve. Josué está diciendo, instrucción clara al pueblo de Israel: sirve solo al Señor. Es un ejemplo de servicio en familia. Teme al Señor y sírvele con todo tu corazón. Quita todo lo que está mal. Y quitar todo lo que está mal, hermano, hermana, joven, señorita, es quitar
todo lo que está en tu corazón que no le agrada a Dios, porque en el corazón espiritual, que es tu alma, que es tu mente, está llena de pecado, de maldad, de suciedad, que tienes que limpiarla. Tienes que limpiarlo de adentro. Y aquí dice, hablando espiritualmente, quita todos los ídolos de tus antepasados, quita todo lo que le estorba al Señor. Yo enseñaba el día jueves que el alma, ¿sí? que el alma es tu ser interior. Dice la palabra de Dios que, para poder dar un contexto, nosotros somos creados del polvo, de la tierra. Somos un cuerpo, polvo. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios sopló el hálito de vida. Y dice que ese hálito se convirtió en un alma viviente. O sea que del polvo de la tierra, ¿sí? Y Dios, cuando Dios sopló, dio el hálito, que es el alma, el hálito de vida, y se convirtió en un ser viviente. Entonces, tú has sido creado por Dios del polvo y Dios sopló su hálito de vida y tú eres un ser viviente, es un alma viviente, un ser viviente, y tienes vida. En ese ser viviente que eres tú, que tienes un cuerpo, ¿sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dentro de sí, o sea, la persona, ¿sí? Para que pueda entender, va a tener que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones de limpiarse, de abrir la puerta al pecado o abrir la puerta al espíritu. O sea, aquí está hablando de tomar una decisión. Y tú como un ser humano, ¿sí? Yo les hablaba que del alma, es como, aquí vemos una puerta. Aquí la puerta es una puerta y la puerta tiene bisagras. Está la puerta, ¿sí? Y está el marco. El alma, para que me puedan entender, es una bisagra. Que tú decides abrir la puerta al pecado o cerrar la puerta al pecado. Tú decides abrir la puerta a Dios o no abrir la puerta a Dios. Dios, en Apocalipsis 3, versículo 20, vamos a Apocalipsis 3, versículo 19 y 20. Apocalipsis 3, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, dice, palabra de Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta de ti, o sea, vamos. Si oye mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. O sea, tú como ser, tu alma tiene que abrirle la puerta. Él está a la puerta tocando. En otra versión dice, estoy tocando la puerta. Pero muchos no lo abren. ¿Hay cuenta que no escucho? No quiero. No me interesa. Hermanos, tú, como individuo, tienes que tomar una decisión. Josué le dice, teme al Señor y sírvele con todo tu corazón. Tienes que tomar una decisión. Quita todo lo que está dentro de ti que le estorba al Señor. Si tú eres un joven que estás buscando, ¿sí? O una señorita que mañana más tarde van a formar una familia, porque por eso Dios los ha puesto aquí, los ha creado con un propósito, ahorita son jóvenes, pues a lo mejor no tienes una familia, pero ¿qué tienes que hacer? Cambiar todo lo que está mal dentro de ti. Todo. Porque un día Dios te va a dar un esposo o te va a dar una esposa, pues tú tienes que estar preparado. ¿O qué vas a hacer? ¿Un varón negligente, no sabio, necio, o una mujer? No, te tienes que preparar. Y los papás, que ya la familia, ya formaron la familia, pues bueno, pues tenemos que cambiar. Este ejemplo de familia, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón, solo sírvele a Él. Versículo 15, Josué 24, versículo. Pero si niegas servir al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, estamos hablando del servicio al Señor, servicio en su iglesia. O sea, tú estás aquí con un propósito de servir al Señor. No solamente es venir, vienes, te alimentas, pero también le sirves en tu casa,
con tus responsabilidades, con los talentos, que el talento que Dios te ha dado, pero también le sirves al Señor. Ese es un ejemplo de familia. Miren, elige, dice. Elige, toma una decisión, que tu ser viviente, tu ser interior, toma una decisión, dice. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado, del lado del Éufrates? ¿O prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero Josué dice, pero en cuanto a mí, en cuanto a mi familia, él se pone de ejemplo, hermanos, dice, pero yo, aquí dice, él se pone de ejemplo, yo, el papá, el patriarca, en cuanto a mí y mi familia, mi esposa y mis hijos, ¿qué dice? Nosotros serviremos al Señor. Ese es el objetivo de la familia. Hay un propósito, y es servir al Señor. Entonces, Josué, la familia de Josué es un modelo de familia a seguir. Cada quien tiene su talento, su responsabilidad y lo multiplica. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te ha dado? Y hablo a los padres, a las esposas y a los hijos. Porque todos Dios les dio talentos conforme a su capacidad. Ese es el propósito, hermano. La familia de Josué nos muestra que cada miembro de la familia cumple una función dada por Dios. El padre guía firmemente, la madre edifica con sabiduría y los hijos obedecen con fe. Yo te hago una pregunta. Respóndela a ti mismo. ¿Estás cumpliendo el rol o estás dejando que en manos de otros? ¿Estás cumpliendo el rol? Una casa que sirve a Dios con unidad, propósito y bendición es el resultado de una familia que está cumpliendo el propósito de Dios. Por eso yo les decía al comienzo, todo, tienes un tiempo, pero ese tiempo tiene propósito. Y si tus hijos no están en ese canal, como padre tienes que estar orando por ellos. Orar, ayunar por ellos. A lo mejor no están aquí. Pues tenemos a nuestro Dios Todopoderoso que sí lo puede hacer si tú dispones con tu corazón de decir, Señor, ayúdame. Reconozco que soy incapaz, no sé cómo hacerle, pero yo sé que tú tienes un propósito, ayúdame. Dios espera fruto de la familia, del talento que Dios te dio, porque a uno le dio 5 y él le entregó 10, a otro le dio 2 y le entregó 4, pero a uno que le entregó 1 le enterró. Dios espera fruto de tu familia. Mateo 25, versículo 26. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos. ¿Qué quiere decir? Que ganó. Obtuvo fruto espiritual. Produjo ganancias. ¿Qué ganancias o qué fruto espiritual está dando tu familia? Dios espera que la fe crezca en tu casa, que tus hijos amen al Señor y que haya fruto de servicio, de perdón, de obediencia, de unidad. Y eso es la responsabilidad de la familia. Les ponía el ejemplo de Loida y Eunice, la mamá de Timoteo y la abuelita de Timoteo. Timoteo le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que la tuvieron tu abuelita y tu mamá. Sé que esa fe es firme. Timoteo vio la fe de su mamá y de su abuelita, pese que su papá era un gentil. No hay pretextos.
No hay pretexto de que el papá sea un gentil, un no creyente. No hay pretexto. Hay ejemplo en la Biblia y sí se puede. Timoteo fue un joven temeroso de Dios, fiel al Señor, fue pastor, evangelista, discípulo confiable del apóstol Pablo. ¿Sí se pudo? Hechos 16, versículo 1 dice la palabra de Dios. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo, era discípulo de Pablo. Su madre era creyente judía, pero su padre era griego, gentil, persona no judía, idólatra, pagano. Ora por tus hijos. Segundo Timoteo 3, versículo 15 dice: desde la niñez se han enseñado las Sagradas Escrituras. Desde la niñez le han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Desde la niñez fue instruido. O sea, nuestros hijos tienen que ser instruidos desde pequeños. A lo mejor conociste de Dios ya de grande. Bueno, pues a corregir. Yo te puedo decir, hermanos, que si tú corriges, Dios es fiel y Dios cambia y transforma. El testimonio de la familia de Timoteo, ¿sí?, cumple el propósito de parte de Dios. Cumple el propósito de parte de Dios. Propósito de llevar a los pies de Cristo a los hijos y de servir. Ese propósito es un fruto, aún que el papá no menciona aquí. Timoteo produjo fruto de su mamá y de su abuela. Yo te hago una pregunta: ¿tu familia qué fruto está produciendo? ¿Fruto espiritual? ¿Fruto espiritual o frustración espiritual? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mateo 25, versículo 18 dice: pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esconder o escondido significa ocultar, evitar o rechazar el deber. Él rechazó el deber. Yo tengo una pregunta, padre. Una pregunta, madre. ¿Has enterrado tu llamado? ¿Has enterrado tu deber, tu responsabilidad? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de enseñar? ¿Has dejado de instruir? ¿Qué estás haciendo como madre, como padre? Dice la palabra que no ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Salmo 78, versículo 4. Las enseñaremos, le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Hermanos, mire, Elí era un sacerdote de Dios. Servía en el tabernáculo. Dios ya le había advertido: oye, ponte a cuentas, instruye a tus hijos, corrija a tus hijos. Elí no escuchó. 1 Samuel 3, versículo 11. Samuel aquí era un pequeño. Tú puedes leer el contexto. Ok. 1 Samuel 3, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel. Ya aquí a Samuel le había hablado 3 veces. Samuel se había levantado en la madrugada y fue con el sacerdote. Si Dios te va a hablar, dice, dime aquí. Ok. El Señor dice, entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel.
Estoy por hacer algo espantoso en Israel, dice. Versículo 12. Llevaré a cabo mis amenazas contra Elí y contra su familia. De principio a fin. Dios ya le había advertido a Elí. Versículo 13. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Él no los ha disciplinado, no ha puesto orden. Versículo 14. Por eso, dice, le está diciendo Dios a Samuel, por eso juré que los pecados de Elí y de sus 2 hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. ¿Por qué? Elí no instruyó a sus hijos, no corrigió a sus hijos con la palabra de Dios, ¿sí? Enterró su deber como padre, así como este siervo negligente que enterró el talento, y Dios juzgó. Y Dios juzgó. 1 Samuel 4, versículo 17, y con eso terminamos, hermanos. 1 Samuel 4, versículos 17 al 20. Miren lo que dice. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Israel fue derrotado por los filisteos. Le contestó el mensajero: masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finees, y capturaron, eran los hijos de Elí, y capturaron el arca de Dios. Versículo 18. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas. De su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió. Murieron los hijos de Elí, Ofni y Finees. Murió Elí. Versículo 19. La nuera de Elí, esposa de Finees, estaba embarazada. Dice, y próxima a dar a luz, cuando se enteró que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes que muriera, bueno, que la partera, ni más, ¿Qué quiere decir? Dios dijo juicio, dije, voy a cumplir todas mis amenazas contra Elí. Murió los 2 hijos de Elí, murió Elí y murió su nuera. Todo porque no quiso obedecer. Enterró su talento. No asumió su responsabilidad como padre o como madre. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con ese talento que es tu familia, que Dios te ha encomendado? ¿Estamos siendo diligentes o estamos siendo negligentes? Un día daremos cuenta de nuestra familia. Mateo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló. A ver, Samuel, ¿qué hiciste con tu familia? Y voy a dar cuenta. No solamente yo, también tú. Todos daremos cuentas. Te invito a que te pongas de pie. Yo te invito a que meditemos en lo que hemos aprendido. Y la palabra tiene un propósito. La palabra tiene el propósito de corregir en lo que estamos mal nosotros, ¿sí? En cambiar, ¿sí? Tu familia es tu esposa. Los hijos están por un tiempo, ¿sí? Yo tengo 3 hijos. Mis hijos se van a ir. Me voy a quedar con mi esposa. Tu esposa, tus hijos. Yo te invito a que analices lo que Dios te ha hablado y poner por obra lo aprendido. Padre, cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Señor.
porque tú eres fiel y soberano, Padre. Tu palabra trae mucha instrucción, Señor mi Dios, y tiene propósito, Padre Santo, para poder corregir lo ineficiente, Padre. Gracias porque esta parábola, Señor mi Dios, de los talentos, aplicada a la familia, trae mucha instrucción, Señor mi Dios. Perdona, Padre Santo, nuestros pecados, nuestras faltas por ser negligentes, Señor. Danos entendimiento, Padre, para poder corregir lo que estamos mal, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda, Padre, a tu iglesia a cambiar, Señor mi Dios. Danos esa sabiduría para hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, Padre, por tu palabra. Danos la oportunidad de poner por obra, Padre Santo, lo aprendido esta mañana. Edifica, Padre Santo, con tu palabra nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Hermano, yo te invito a que alabes al Señor con esta alabanza. Así como estamos, hermano, te voy a pedir que si tienes a tu esposa, a tus hijos a un lado, que les des la mano y tómense de las manos y vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a entonar esta alabanza de adoración. Tú me das, Señor, tus promesas. Traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Amén, Señor. Si tu presencia está con nosotros, hay virtud.
matrimonios y decimos matrimonios, todo lo que conlleva nuestra relación, nuestros años, nuestro tiempo con nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo lo que hemos peleado, luchado, todo lo que los tiempos hacia abajo, hacia arriba, el Señor está firme con nosotros. ¿Por qué no le dices una vez más, con todo tu corazón, he venido ante ti, Señor? He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Decirle una vez más, he venido ante ti, he venido ante ti, dile, a traértelo, Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Así dice la Biblia. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Vamos, levanta tus manos y dile que edifica. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el Vamos, levanta tus manos. Dile, Señor, quiero que seas el Señor de mi matrimonio, de mi hogar. Sé que las cosas en el hogar para algunos es muy difícil, Señor, pero para ti nada es imposible. Mi hogar, Señor, te necesita. Mi hogar te necesita, Señor. Mi matrimonio te necesita. Por eso hemos venido en esta mañana delante de ti. Te necesitamos, Señor. Llena cada matrimonio, llena cada hogar de tu presencia aquí representado, Señor. Que fluya, Dios, tu poder transformador en hijos que no quieren recibir de ti, hijos que no quieren conocerte, Señor. Tal vez alguien del esposo o la esposa es renuente a conocerte, a entregarse a ti, pero nada es imposible para ti, Señor. Entregamos nuestro matrimonio, nuestra vida, Señor, familiar, nuestro hogar, nuestra intimidad, la entregamos delante de ti, Señor. Queremos ser un matrimonio santo, limpio y puro delante de ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos anima a seguir adelante. Gracias, Jesús.
Y así, queridos hermanos, estamos despedidos. Varones, estén atentos al aviso de la reunión del viernes. Y bueno, nos vemos el jueves si Dios quiere. Dios les bendiga. Que tengan un feliz domingo.